Conociendo el fin de los tiempos presenta los tiempos proféticos para este siglo, de acuerdo con los acontecimientos presentes y futuros a la luz de la palabra más segura plasmada en la Biblia. Conociendo el fin de los tiempos. Hola, buen día. Bendiciones. Profecías cumplidas y por cumplirse. Hoy estaremos platicando de las 70 semanas de Daniel. Estamos viviendo tiempos en los que vemos las profecías cumplirse una a una. Prácticamente ya todas las profecías están cumplidas, solo faltan unas pocas que estamos esperando. Daniel fue un profeta muy usado por Dios desde temprana edad. A él le fueron reveladas profecías de su tiempo y para nuestros tiempos también, desde hace aproximadamente 2600 años. Sí, vamos a hablar de Daniel, el que fue cautivo en los días del rey Nabucodonosor y llevado a Babilonia cuando se dio la primera diáspora del pueblo hebreo. Ese Daniel al que metieron al foso de los leones por orar al Dios Todopoderoso y porque no se inclinaba ante ídolos, al que le cambiaron el nombre junto con sus amigos, a quienes los pusieron en el horno de fuego. En el capítulo 9 del libro de Daniel se describe esta profecía que aplica para nuestros tiempos. Vamos a parafrasear los versículos del 1 al 9 de este capítulo 9. Nos dice que en el primer año del reinado de Darío, estaba Daniel leyendo las profecías del profeta Jeremías, en el que decía que 70 años iban a estar en esa tierra por causa de la desobediencia a Dios y regresarían a Jerusalén. Vamos a leer el versículo 25-11 de Jeremías para estar cuadrar esta información que dice Daniel con lo que dice el profeta Jeremías. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso ya lo había dicho el profeta Jeremías a los reyes de Jerusalén, a quien maltrataron y apedrearon, como decía el Señor Jesús cuando miraba en el monte de los olivos y decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a mis profetas. Bueno, Jeremías fue uno de ellos. Seguimos parafraseando lo que es el libro de Daniel hasta el versículo 19, donde podemos mirar cómo Daniel estaba en oración y ruego, confesando el pecado de su pueblo y también su pecado, aunque él siempre se mantuvo leal y fiel al Señor. Y él le recordaba al Señor y le decía: tú eres un Dios grande y eres un Dios de pactos. Y le pedía perdón por el pecado de sus padres y de su pueblo, diciéndole a Dios que han venido a ser la vergüenza de todos cuantos los ven, y todo por causa de su rebeldía, diciéndole también que sus reyes no escucharon a sus profetas, y el arrepentimiento de no andar en sus leyes. Le rogaba al Señor que así como sacó a su pueblo de Egipto, así también hiciera con ellos. Si leemos más del 20 al 23, él dice que aún estaba hablando y orando cuando el varón Gabriel vino y le dijo que ahora había venido para darle sabiduría y entendimiento, que desde el principio de sus ruegos había sido escuchado, porque él es muy amado para el Señor. Imagínense cuando el Señor nos escucha en oración. Él nos ama. Él así le dijo el ángel Gabriel: tú eres muy amado por el Señor. Y en ese momento es cuando entonces le da la visión de la profecía, ya en el versículo 9-24. Vamos a leer: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir
al Santo de los Santos. En este versículo podemos mirar la profecía y vamos a estudiarla porque esta es la parte importante de lo que le da el Señor a Daniel. Primero, les pongo esta diapositiva para desmenuzar el versículo y ahí podemos mirar, para empezar, las semanas de las que Daniel hablaba son semanas de años. En la Biblia podemos encontrar semanas de días y semanas de años. Estas semanas que a Daniel le dieron son semanas de años. Entonces, si a Daniel le dicen 70 semanas están determinadas para tu pueblo, le están hablando de 70, ¿sí? De 70 semanas, de 7. Esto quiere decir 490 años. Y le dice el varón Gabriel, están determinadas para tu pueblo. Determinadas quiere decir que están decididas, o sea, no hay que cambiarle, están establecidas, están ordenadas, ya están en el corazón del Señor. Y le dice, tu pueblo. ¿Quién era el pueblo? El pueblo le hablaban de Israel y le dice, y tu santa ciudad, Jerusalén. Si ustedes se dan cuenta, está hablando del pueblo de Dios, no de los gentiles, no de nosotros. Está hablando 70 semanas determinadas para tu pueblo. Y si nosotros miramos completo este versículo que acabamos de leer, dice, para terminar la prevaricación, o sea, para terminar esa parte donde la gente omitía la palabra de Dios y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, o sea, ponerle fin a la maldad en su máximo esplendor, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Nos está hablando desde que inicia, ¿sí? Dice, va a terminar el pecado, va a terminar toda la maldad y van a ungir al Santo de los Santos. Esas son las 70 semanas. Pero ¿cuándo empezaban estas 70 semanas? Nos vamos al versículo 25 de este mismo capítulo 9. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si ustedes se dan cuenta, se está mencionando 2 periodos, ¿sí? En este versículo, porque hay otro. Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. O sea, se está hablando de 69 semanas. En este tiempo fue cuando se construyó el segundo templo, que fue el templo que conoció el Señor Jesús. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de estas semanas, nos estamos dando cuenta que falta una semana. ¿Sí? Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén, son 7 semanas. Si son 7 semanas de años, entonces estamos hablando que son 49 años. Dice, hasta el Mesías príncipe. Son 62 semanas. Si hablamos de que son de años, entonces 62 por 7 son 434 años. Cuando nosotros miramos la historia de todo lo que se da, vemos que desde Ciro el Grande, que decretó la salida de los judíos exiliados en aproximadamente 539 años antes de Cristo, después Darío, estoy hablando de los reyes, ¿verdad? Darío confirmó el edicto de Ciro el Grande referente a la reconstrucción del templo, aproximadamente 519 años antes de Cristo. Artajerjes emitió otro decreto
para el regreso de exiliados en 459 a.C. Pero ¿cuándo se da la orden para que ya se regrese y se reconstruya la ciudad de Jerusalén? En el 444 años antes de Cristo. Si nosotros miramos, esto es un estudio de teólogos, 444 más 32 años, que fue la edad del Señor Jesús, entonces estamos hablando de 476 años, de 365 días. Si nosotros consideramos que el calendario judío tiene 360 años, entonces ahí tenemos una multiplicación en la que nos da 483 años, ¿sí? ¿Qué es esto? Estamos mirando que nos falta una semana de años. Si ya tenemos las 69 semanas de años, que son los 483 años que acabamos de mencionar, entonces falta una semana, ¿sí? Para que se den esas 70 semanas determinadas para Israel, ¿sí? Estamos hablando de Israel. Si nosotros nos vamos a Daniel 9:26, que es el siguiente versículo, dice, y después de las 62 semanas, ¿sí? Ya pasaron 7, ahora 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. O sea, vino el Mesías, no le conocieron. Y dice, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o sea, no por sus propios pecados, sino por los pecados de un pueblo. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahí fue cuando el pueblo romano entra y destruye el santuario. Dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto es lo que nos dice Daniel, nos habla de la muerte del Mesías. Entonces, hasta allá tenemos las 69 semanas de años. Ahora bien, nos falta una semana. ¿Cuál es esa semana que nos falta? Esa semana que nos falta, posteriormente lo vamos a ver, está en Daniel 9:27, pero ahorita les explico. Como el Señor Jesús vino a su pueblo y su pueblo no lo aceptó, su pueblo no lo reconoció, entonces se nos dio la oportunidad a nosotros, que éramos gentiles, para que podamos nosotros ser salvos. Dice la palabra del Señor que nosotros vamos a ser salvos hasta que venga nuevamente nuestro Señor a poner a cuentas a su pueblo. Porque si ustedes se dan cuenta, las 70 semanas que le dan a Daniel son precisamente para su pueblo. Nosotros ahorita estamos viviendo un paréntesis. Desde la muerte del Señor Jesús hasta el día de hoy, que ya llevamos más de 2000 años, estamos nosotros viviendo un periodo de gracia, ¿sí? Les voy a mostrar esta diapositiva, que bueno, eso también es tema para otro estudio, para otro programa, pero aquí podemos mirar que tenemos las 70 semanas de Daniel que le da el Señor en profecía, 69 semanas, que está dividido de 7 semanas y 62 semanas, dice hasta que llegara el Mesías y que iba a ser muerto, pero no por sus propios pecados. Ahí pueden mirar ustedes la cruz, ¿sí? En donde estamos mirando que fue el Señor crucificado. Su pueblo no lo recibió, lo rechazaron. Entonces se abre un paréntesis y ese es el periodo en el que estamos viviendo ahorita. El Señor nos ha dado la oportunidad de ser salvos. Dice la palabra que esa oportunidad nos las dio y después dice, todo su pueblo será salvo. ¿Pero cuándo? Bien, ese momento va a ser cuando se dé el arrebatamiento,
que les vuelvo a comentar, ese es para un siguiente programa. Pero, ¿cuál es la última semana que nos falta? La última semana que nos falta, que es la semana de 7 años, es precisamente, ahí lo pueden ver en esa gráfica, la semana 70 son 7 años. La Biblia dice en el libro del Apocalipsis que son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Eso es lo que va a vivir el mundo que no haya sido arrebatado al cielo. También dice la Biblia que vamos a celebrar las bodas del Cordero, y eso es por 7 años. Que esa es la semana que hace falta y que está muy próxima en cumplirse. Les comentaba, vámonos ahora al siguiente versículo, que es el 9:27. En el 9:27 dice, ya esto es para confirmar lo que acabamos de mencionar, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está hablando del anticristo. Y nosotros podemos mirar que en el Apocalipsis 11 y Apocalipsis 13 habla precisamente de esa época en la que esté el anticristo gobernando en el mundo, cómo se divide igual en 2 periodos, que son 3 años y medio de tribulación, a 3 años y medio de gran tribulación, cuando él ya se destape y se muestre tal cual es. Esa es la parte que va a vivir el mundo, es la parte que va a vivir todos aquellos que se queden hasta antes de la segunda venida del Señor, que también son temas que vamos a estar estudiando. Ahora bien, yo les pregunto, ¿por qué hablamos de esta profecía? No es para espantarnos, al contrario, es para que nos demos cuenta y reflexionemos en dónde estamos y cómo estamos viviendo. Para arrepentimiento, para preparación, para seguir velando y seguir caminando de la mano con Él. Dice el libro del Apocalipsis 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice el 11, he aquí yo vengo pronto. Esa es otra profecía que estamos esperando. Bendiciones y un abrazo.